Vimos que Jonás fue un profeta que Dios le llamó a ir a predicar arrepentimiento a Nínive, un pueblo que estaba en Asiria, el imperio de Asiria, un imperio violento. Le envió a predicar arrepentimiento a sus enemigos más violentos. Y Jonás no quiso ir a predicar, porque qué tal si se arrepentían y Dios les salvaba a sus enemigos. Él no quería eso para sus enemigos. Así que dice la Biblia que huyó de la presencia de Dios, o por lo menos trató de huir de la presencia de Dios, cosa que es imposible y tonta. Y él lo sabía. Pero aún así trató de irse. ¿A dónde trató de irse? Al fin del mundo, que en este tiempo era Tarsis. Así que estuvo viajando, se montó en un barco, había marineros guiando hasta Tarsis. Y en medio de esto Dios no le permite continuar, porque viene una tormenta que les iba a destruir totalmente a todos. Él estaba durmiendo, los marineros están suplicando, rogando, buscando alguna solución, orando cada uno a su Dios, y despiertan a Jonás y le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, pídele a tu Dios. Quizá nos salve de la tormenta. Jonás es cuestionado entonces en un interrogatorio: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién es tu Dios? Y él tiene que explicar toda esta situación. Y él reconoce, Jonás, que fue por su culpa que está esa tormenta, y que la única solución es que lo echen al mar para que se calme la tormenta. Los marineros no querían hacer eso. Así que intentaron hacer cualquier cosa para no tirar a Jonás al mar. Pero veía que se ponía cada vez peor y dijeron: ya no hay solución. Vamos a hacerle caso a Jonás. Y lo echaron al mar. Jonás representa en muchos sentidos el corazón que muchas veces tenemos nosotros. Que Dios está tocando fuerte a nuestra vida, a nuestro corazón. Lo sentimos, lo percibimos, palpamos que ahí está Dios, y aún así no respondemos. Decimos: prefiero que pase lo que pase. Y Jonás recibe entonces el juicio de la tormenta. Y llegamos a este versículo que dice, Jonás capítulo 1, versículo 17: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dentro del gran pez, quizá esto es lo más famoso, lo que más se recuerda de la historia de Jonás, es el gran pez. Un comentario nos ayuda a meditar un poquito en este asunto del gran pez. Dice: Jonás fue tragado por lo que el texto designa un pez grande, probablemente la descripción más general que podría ofrecerse. O sea, no nos detalla qué fue ese animal. No hay nada para resolver la cuestión de si era técnicamente un pez o un mamífero, como una ballena, porque el hebreo usaría este término para cualquier criatura marina. Entonces dice: una criatura marina grande se lo tragó. La identificación de especies es, por lo tanto, imposible, aunque se podría realizar estudios sobre el tamaño de las gargantas de varias especies que habitan regularmente en el Mediterráneo. La insistencia del texto en que Dios estaba directamente involucrado nos sugiere que no era cualquier pez. En la creencia del mundo antiguo, las grandes criaturas marinas representaban las fuerzas del caos que fueron vencidas por el Dios de la creación. Aquí, como siempre, se retrata a Yahvé, a Jehová, como en completo control sobre las criaturas marinas, las cuales están cumpliendo simplemente sus órdenes. En ese mundo antiguo, ¿verdad? En ese mundo antiguo se creía que el mar, el océano y las criaturas del mar eran de alguna forma muy poderosas y en contra de Dios, casi
indomesticables, por así decirlo. Pero Dios hace lo que quiere, porque Él es Dios y Él es soberano. Ahora, si tú dices, ok, meditamos un poquito acerca del pez, pero esto parece inexplicable. Bueno, si te parece inexplicable que un pez se haya tragado a Jonás, es porque es inexplicable. Es un milagro. Eso es lo que la Biblia lo categoriza como un milagro. Por definición, los milagros no pueden ser simplemente recreados o reproducidos todos los días. No es algo que vamos a ver, jamás. Sucedió una vez, una sola vez. Por eso es un gran milagro. Ahora, Jonás ha tocado fondo. Y yo quiero que te olvides de lo del pez y nos enfoquemos un poco en lo que está tratando de darnos la historia. Estamos llegando a un punto en el que Dios está lidiando con esta persona que es profeta, que es israelita, que se llama Jonás. Y lo lleva hasta el fondo, literalmente, hasta el fondo de la tierra, del mar, y espiritualmente hasta el fondo de su rebeldía contra Dios. Y ahora tiene unos días para meditar, por así decirlo. Dios lo pone en silencio, mucho silencio, oscuridad, dolor, incertidumbre. Y yo quiero preguntarte, en esa situación, ¿qué pensarías tú? ¿Qué vendría a tu mente? ¿Qué vendría a tu corazón? Usualmente se expresa con la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en el sufrimiento? ¿Dónde está Dios en estos momentos más terribles de nuestra vida? Y por miles de años, filosofías y religiones han estado luchando contra esta pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está Dios en el sufrimiento? ¿Por qué? ¿Por qué hay sufrimiento? Si Dios es bueno y Dios es todopoderoso. ¿Por qué se diagnostican cáncer y nacen niños desfigurados? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el mal? Si Dios está en absoluto control y es bueno. Si te llegara a suceder un accidente terrible o te diagnostican una enfermedad incurable o si has perdido seres queridos cercanos y te sientes solo o sola y si la vida ha sido más dura de lo que esperabas, entonces surge la pregunta, ¿dónde está Dios en el sufrimiento? Y yo creo que el libro de Jonás, especialmente en esta porción, nos puede enseñar mucho al respecto. En un sentido, lo que vamos a hacer el día de hoy es pausar un momento en esta historia en el que han habido muchas escenas rápidas, muchas cosas están sucediendo y de repente nos da ganas de seguir leyendo y a ver qué sucede, cómo termina. Pero yo quiero que nosotros pausemos y aprendamos algunas lecciones acerca del sufrimiento, lecciones dentro del gran pez en el que Jonás se encuentra. Y vamos a aprender un poco de cómo enfrentar los momentos más difíciles de nuestra vida para la gloria de Dios. Ahora, en cuanto a esta pregunta, ¿dónde está Dios en el sufrimiento? Hay errores de distintas religiones en responder a esta pregunta. Y yo voy a compartir algunas respuestas de algunas religiones que han tratado de responder ¿dónde está Dios en medio del sufrimiento? Para tratar de convencerte, persuadirte de que el cristianismo y la Biblia tienen la mejor respuesta. Algunas de las respuestas de otras religiones
son estas. Por ejemplo, algunas religiones simplemente resuelven este problema del sufrimiento y del mal diciendo que el mal no existe. El mal y el sufrimiento son solamente una ilusión, dicen ellos, y que lamentablemente pensamos que es real. Esta propuesta se queda sin poder tan pronto nos pasa el siguiente sufrimiento o el siguiente mal. Y decimos, creo que no es una ilusión. Creo que esto es real. Otras religiones no niegan la existencia del sufrimiento, pero niegan que Dios sea todopoderoso. Y simplemente dicen, frente al problema del sufrimiento y del pecado, bueno, hay cosas que están fuera del control absoluto de Dios. Dios está en control de las cosas más importantes, de las cosas más generales, pero no de los detalles. Y no de las decisiones que toma la gente. Y no de todos estos pequeños detalles. Así que Dios no puede llegar ahí. Otras religiones o filosofías no niegan que el sufrimiento existe, no niegan que Dios sea todopoderoso, pero niegan que Dios es bueno. Dicen, bueno, la razón por la que Dios creó un mundo con personas que sufren terriblemente es porque Dios no es bueno. Por ejemplo, algunas religiones tribales nos hablan de que fueron creados los seres humanos como esos juguetes con los que los dioses juegan y maltratan y para ser esclavos de los dioses y muchas otras cosas. Pero la Biblia dice que Dios es bueno. Algunas religiones también proponen que el sufrimiento siempre es un castigo de Dios por causa de un pecado individual que cometiste. Entonces ellos proponen, bueno, es que Dios está castigándote cada vez que sufres de alguna forma o se comete algún mal. Dios está castigándote por algún pecado individual que cometiste, algún pecado específico. Examina, ¿hay algo en el que le fallaste a Dios este día? ¿Por el que se te ponchó la llanta del carro? Y decir, bueno, este es por ejemplo la idea de el karma, ¿verdad? Hiciste algo malo te sucedió. Hiciste algo bueno te va a suceder, el karma, ¿verdad? Ahora, es cierto que la Biblia enseña que Dios castiga al pecador, pero no siempre el sufrimiento es un castigo directo de Dios por un pecado individual. Y eso es lo que pasa en la conversación de los discípulos con Jesucristo. Le dicen, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Sus padres o él? Sin ninguno. Entonces, vemos que esta no es la posición. Esta no es, por supuesto, la posición bíblica. Pero tampoco es una posición satisfactoria ni siquiera para nosotros. Y por último, algunas religiones piensan que es Satanás y los demonios las únicas razones por las que nos suceden eventos dolorosos y sufrimientos. Todo lo que nos pasa es por causa de algún demonio. Ahora, estas religiones usualmente son religiones orientales. Por ejemplo, religiones que existen también en Indonesia, algún sincretismo que hay con algunas religiones islámicas, o algunas religiones de tribus que están en constante miedo, temor, porque los espíritus malignos están dañándonos constantemente. Ahora, la Biblia sí enseña que a veces el sufrimiento es causado por Satanás. Sin embargo, no siempre. No siempre. No es una respuesta suficiente al problema del mal. Muy bien, eso es todas las religiones tratando de responder a este problema. Si Dios es todopoderoso, si Dios es bueno, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué hay mal? Ahora, dentro del cristianismo o del título cristianismo, tenemos por lo menos dos errores populares en cuanto al sufrimiento.
o dos teologías del sufrimiento que están erradas. Primero, algunas iglesias piensan que el sufrimiento es algo que el cristiano ya no debe experimentar, ¿verdad? Prosperidad, salud, comodidad, esos son los efectos y evidencias de tu salvación. Son evidencias de que hemos sido reconciliados con Dios. Y ya Él no nos castiga por nuestros pecados, porque ya nos perdonó nuestros pecados. Cristo tomó nuestro castigo. ¿Ves que tiene algo de lógica? Es decir, bueno, pero si ya estás reconciliado con Dios y Dios lo único que tiene para ti es bendición, entonces ya no deberías enfermarte o sufrir o que te pase nada. Entonces, desde el día que creemos en Cristo, debemos esperar vivir sin sufrimiento, sin dolor, sin enfermedad o sin pobreza. Estamos destinados para el éxito y la superación personal, ¿verdad? Los cristianos deben ser las personas más prósperas y adineradas de este mundo. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos bendice por causa de Cristo. Ahora, esto es totalmente en contra de lo que la Biblia dice. Es totalmente falso. Además, no solo va contrario a la Biblia, va contrario a nuestra propia experiencia diaria. Si un cristiano es alguien que por la bendición de Dios ya no experimenta ningún sufrimiento, enfermedad, dolor o pobreza, entonces no existen los cristianos. Porque todas las personas experimentamos algún tipo de dolor, sufrimiento o pérdida. Segundo, error más común en algunas iglesias dentro del título cristiano es el otro extremo de pensar que el cristiano debe sufrir en esta vida para lograr agradar a Dios cada día más. Ahora, esta no es muy común en nuestros contextos, pero sí existe aún en el día de hoy. El punto es este: mientras más sufrimos, más paguemos penitencias, más santos somos. Por lo tanto, esto se ve en la práctica como lo siguiente: ¿tú quieres agradar a Dios? Vamos a hacer una procesión de 4 millas descalzos. Porque de esa manera vamos a estar agradando más a Dios por medio de, yo estoy descalzo en la carretera tratando de caminar hacia tal destinación, y entonces Dios va a ver mi dolor y mi sufrimiento, y entonces puedo agradar a Dios. O mejor, vamos a ir de rodillas esas 3 millas subiendo, y entonces el Señor va a bendecirme y va a estar conmigo. Por eso, algunas personas buscan sufrir más, infligirse dolor a sí mismos, caminar de rodillas y muchas otras cosas más, como entregar largas sumas de dinero o ayunar por 40 días, alguna forma de impresionar a Dios para entonces, a través del sufrimiento, lograr reconciliación con el Señor. Y así, mis hermanos, comenzaron los monasterios y la idea de las penitencias, por un entendimiento incorrecto del rol del sufrimiento en la vida cristiana. Y eso también es incorrecto, y la Biblia no nos llama a buscar el sufrimiento. Entonces, ¿cuál es la respuesta bíblica? Esto es la introducción, por cierto. ¿Cuál es la respuesta bíblica? Pues la respuesta bíblica ante el sufrimiento es superior a cualquier otra respuesta de otra religión o de otros errores o filosofías. Y hay algunas cosas que la Biblia nos enseña acerca del sufrimiento. Y después lo vamos a hacer un poquito más personal. Primero, la Biblia enseña que no fuimos creados para sufrir. Y sufrimos solo como consecuencia de la corrupción del pecado en el mundo. Nosotros fuimos creados en un mundo bueno.
pero Adán y Eva pecaron y entró la corrupción del pecado, en donde no solo nosotros, los animales, el mundo y la creación entera gime, clamando y anticipando la redención de los hijos de Dios. Eso es Romanos capítulo 8. Ahora, Romanos capítulo 5 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Segundo, la Biblia enseña que todo sufrimiento está en control de Dios, aunque el mal lo produzca. Escucha eso bien. Y piensa en el peor sufrimiento que has tenido en tu vida. La Biblia dice que todo sufrimiento está bajo el control absoluto de Dios, aunque el mal lo produzca, aunque haya sido producido por Satanás, o por Hitler, o por cualquier cosa. No hay nada fuera de su voluntad, de su plan y de su control absoluto. Dios es todopoderoso y Dios reina. Ahora dice Génesis 50:20: vosotros pensáis el mal contra mí, pecaron contra mí, planearon el mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, dice José. Después de que le intentaron matar, le vendieron, hicieron injusticia contra él y muchas otras cosas, Dios lo encaminó para bien. Dios estaba en absoluto control, aunque el mal produjo ese sufrimiento. Siguiente, tercero, la Biblia enseña que el sufrimiento siempre está lleno de propósito. No hay ningún sufrimiento sin propósito. No existe, nada ocurre fuera del plan que Dios ha determinado. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, esto es, a los cristianos, todas las cosas les ayudan para bien. Eso es un propósito. Por lo menos los cristianos sabemos un propósito. Los no cristianos, quizá eso es otro tema. Pero los cristianos sabemos que hay un propósito, por lo menos que es claro, por el cual pasan todas las cosas. Todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Cuarto, la Biblia enseña que Dios sufrió por nosotros en Cristo. Dios sufrió por nosotros en Cristo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser alguno muriera por un bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por último, la Biblia enseña que la vida cristiana debe esperar sufrimiento presente por causa de Cristo, pero que ese sufrimiento se sobrelleva en comunión con Cristo. Nosotros esperamos sufrimiento como cristianos, porque la Biblia nos dice que esperemos ese sufrimiento. Jesús nos dijo que esperemos sufrir, pero sobrellevamos ese sufrimiento en comunión con Cristo. Según de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y la Biblia enseña que un día que estamos esperando, ya no habrá sufrimiento para aquellos que se arrepienten de sus pecados y sus rebeliones en contra de Dios. Aquellos que no se rinden a Cristo, que persisten en sus pecados, les espera sufrimiento eterno. Pero nuestra esperanza, y quiero que escuches con atención esta descripción bíblica de nuestra esperanza en Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén,
descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Si tú no tienes esa esperanza, hoy esa puede ser tu esperanza. Si te arrepientes de tus pecados y te rindes a Jesucristo por fe, tal como eres, con todos tus problemas, con todos tus pecados, con todas tus dudas, vienes ante Él y te entregas, y entregas tu vida a Él. Ahora, brevemente vamos a tomar algunas lecciones del Salmo de Jonás. Leemos una porción muy distinta en la historia. Como dije, hay muchas escenas, es como ver una película de acción, el libro de Jonás. Y de repente el capítulo 2 nos hace pausar. Y Jonás expresa un salmo. Un salmo es algo como una mezcla entre una canción y una oración, ¿no? Y hay muchos tipos de salmos. Hay salmos de lamentación y también salmos de alabanza. Y hay salmos de arrepentimiento. Hay salmos que expresan confianza, que vivimos para Dios, la fidelidad a Dios. Hay muchos salmos. Pero en medio del sufrimiento, Jonás decide expresar un salmo de gratitud. Jonás elige expresar un salmo de gratitud por la salvación de Dios. Ahora, estuve pensando un tiempo en esto y digo, bueno, el salmo está muy bien escrito, muy bien organizado. Es una poesía hebrea. Y uno dice, espérate, ¿cómo estaba dentro de un gran pez? ¿Cómo escribes un salmo dentro de un gran pez? O por lo menos lo formas en tu mente. Entonces Martín Lutero me ayudó un poco en su comentario diciendo, bueno, no es que Jonás escribió el salmo dentro del pez, pero recordando, dice Martín Lutero, recordando lo que sucedió y los pensamientos que pasaron por su mente y los sentimientos que hubieron en su corazón mientras estaba en el pez, recordando esa experiencia y diciendo, yo pensé en esto, yo pensé en lo otro, yo pensé en lo otro. Luego Jonás, obviamente después de que salió, recordando esto, compuso un salmo con esos pensamientos que había tenido y esas experiencias que había tenido dentro del pez. Excelente interpretación, me gusta. Entonces, vamos a leer este salmo. Y dice así: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez,
y vomitó a Jonás en tierra. La idea principal de este salmo es que Dios muestra su gracia en medio de nuestro sufrimiento. No podemos escapar de la gracia de Dios que persiste en buscarnos incluso en medio de nuestras rebeliones y nuestros sufrimientos. Entonces vamos a aprender 3 lecciones rápidas de este salmo y de este Dios que nos encuentra en medio del sufrimiento. Primero, hay misericordias misteriosas en medio del sufrimiento. Esta es nuestra primera lección que tenemos dentro del salmo de Jonás. Hay misericordias misteriosas en medio del sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Dios está amando a Jonás en medio de su sufrimiento por su pecado. Él está sufriendo por su pecado y su rebelión. Y aún ahí Dios lo está amando. ¿Cómo es esto? ¿Cómo te vas a sentir tú amado cuando te vino una tormenta, te echaron en el mar y un gran pez te tragó? ¡Qué amor! Y la respuesta es sí, es un gran amor. Dice, versículo 17, Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y eso es amor. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios muchas veces es misteriosa, en el que no es evidente superficialmente que te está amando en medio del sufrimiento. Pero mira lo que sucede, no siempre es lo que parece ser. Pareciera que Dios está castigando a Jonás porque un pez se lo tragó. Pero dice que Dios preparó un gran pez para tragárselo. Y este gran pez que se tragó a Jonás no se lo tragó para comérselo. Se lo tragó para protegerlo por 3 días y 3 noches de ahogarse en el mar y llevarlo hasta la orilla y vomitarlo en la tierra. Y aún en medio de esto, Dios estaba protegiendo a Jonás, amando a Jonás, teniendo misericordia de Jonás en medio de su sufrimiento que estaba sufriendo por su propio pecado y su rebelión. Ahora, obviamente, yo quiero preguntarte a ti, en tus circunstancias, que tú no entiendes, y tú dices, ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué me sucedió esto? Y yo te digo, las misericordias de Dios a veces son misteriosas en medio de tu sufrimiento. Incluso cuando Dios te está disciplinando por tu rebelión y falta de arrepentimiento, incluso cuando Dios te está disciplinando, su misericordia misteriosamente también está obrando en tu vida. Así que cantemos un salmo de gratitud dentro del gran pez. La segunda lección que aprendemos en este salmo de Jonás es que hay luz divina en medio del sufrimiento. Y cuando hablo de luz divina en medio del sufrimiento, es una frase para resumir una comunión con Dios que te hace conocer, te da luz para conocer más profundamente a tu Dios. Y recuerda lo importante que es decir que no solo es el Dios de Israel, es tu Dios. Nosotros vamos a ver esto en versículo 1 al 4. Dice, entonces, ¿qué hace Jonás? Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste.
Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, y todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. En otras palabras, nuestro conocimiento de Dios muchas veces se profundiza en medio del sufrimiento. Eso es luz divina en medio de nuestro sufrimiento. Dios usa estos momentos difíciles, esas enfermedades. Cuando yo he estado enfermo y he estado tan débil que quizá no puedo pararme de la cama y tengo escalofríos y fiebre y siento mi debilidad, es como que Dios fuerza a tu alma a enfocarse en Él y a decir, Señor, qué frágil somos. Qué poco valor tienen las cosas que tenemos y las apariencias que queremos poner. Tú eres lo único que importa. Muchas veces hay luz divina en medio del sufrimiento. Ahora, básicamente es como que Dios dijera, dejen a Jonás a solas con su Dios. Apaguen la luz y aprisionenlo para que no huya y llévenlo a un momento donde no pueda ignorar a su Dios frente a él, porque lo ha estado ignorando ya demasiado. Y en ese momento no hay más que hacer que orar. Me gusta esta frase de Tim Keller que dice, no fue solamente el llegar hasta el fondo lo que comenzó a cambiar a Jonás. Fue el orar en el fondo. Interesante esto, ¿no? O sea, el sufrimiento por sí solo no te va a hacer una mejor persona. El sufrimiento, si han visto suficientes películas, el sufrimiento por sí solo produce villanos también. Y versiones mucho peores de ti misma. El sufrimiento por sí solo es un arma de doble filo, puede hacerte acercarte a Dios más o rebelarte en contra de Dios más. Así que no es el estar en el fondo solamente lo que está cambiando a Jonás, sino el orar en el fondo, el orar en tu sufrimiento, el orar, el buscar a Dios en medio de las dificultades, lo que empieza entonces a cambiarte. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos en Job. Pero también en las oraciones de los puritanos hay una oración muy famosa que se llama el Valle de la Visión. Yo quiero compartir contigo esta oración que por cientos de años ha sido muy famosa, y su idea es en poesía decir lo que te estoy diciendo, que en los profundos momentos de depresión y de dolor y de sufrimiento y de derrota, ahí hay luz divina. Conocemos a Dios más. Dice así: Señor, santo y excelso, manso y humilde, tú me trajiste para el valle de la visión. Cuando habla de valle es un lugar profundo que es diferente a la cima de la montaña. Me trajiste a la profundidad, el valle de la visión, donde logré ver, en cuyas profundidades habito, mas te veo a ti en las alturas. Cercado de montañas de pecado contemplo yo tu gloria. Déjame aprender por la paradoja de que el camino hacia abajo es el camino hacia lo alto, que ser rebajado es ser exaltado, que el corazón roto es el corazón sanado, que el espíritu contrito es el espíritu alegre, que el alma arrepentida es el alma victoriosa, que no tener nada es poseerlo todo, que cargar la cruz es llevar la corona, que dar es recibir, que el valle es el lugar de la visión. Señor, durante el día las estrellas se pueden ver en los pozos más profundos, y cuando más profundos los pozos, más brillantes tus estrellas resplandecen. Concédeme encontrar tu luz en mi oscuridad, tu vida en mi muerte, tu alegría en mi tristeza, tu gracia en mi pecado.
tus riquezas en mi pobreza, tu gloria en mi valle. La tercera lección para culminar nuestro tiempo de meditación en la palabra es que hay manos salvadoras en medio del sufrimiento. Dice Jonás en versículos 9 y 10, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. La salvación es de Jehová. Dios muestra su gracia salvadora muchas veces en medio del sufrimiento. Jesús mismo nos dijo que Dios usa el dejar todo, el ser humillado, el sufrir como un medio para acercarnos hacia Él. Y es que muchas veces, mis hermanos, tenemos tantas cosas sobre nosotros que no nos dejan pasar por la puerta angosta. Y que tenemos que pasar por ese sufrimiento para entonces desechar tantas cosas y pasar por la puerta angosta. La mano salvadora de Dios muchas veces se ve en medio del sufrimiento. Y tú puedes escuchar testimonio tras testimonio de salvación aquí, donde podemos ver en el peor momento de mi vida, ahí donde me veía derrotado, ahí donde no sabía qué hacer, ahí me salvó el Señor. Jesús dijo en Mateo 10:39, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ahora debemos romper con el amor a este mundo y sus promesas para ganar a Cristo y un nuevo mundo lleno de Dios. Así que, ¿cuánto te costará seguir a Cristo? Probablemente te costará estar dentro de un gran pez por 3 días y 3 noches. Probablemente te costará todo, pero vale la pena seguir a Cristo, porque es ahí, en esos momentos difíciles, donde vas a entender cuánto vale el Señor Jesucristo, que estaba frente a ti todo este tiempo y no lo podías ver. Él murió por ti. Él te amó con un amor incomparable. Y Él persistió por medio del sufrimiento para salvarte, para darte misericordias misteriosas en una cruz sangrienta, en un madero, en una traición, en una tumba vacía, en una ascensión al cielo que nadie puede explicar. Misericordias para ti si tú te arrepientes de tus pecados y crees en Él.